¿A Haaland al Real Madrid? Florentino prepara el último galáctico. Porque lo que está haciendo Erling Haaland en esta Copa del Mundo está provocando exactamente el efecto que el presidente del Real Madrid más admira en un futbolista. Está dominando el escenario más importante del planeta. Hay grandes jugadores que brillan en sus clubes. Hay estrellas que acumulan estadísticas impresionantes en las ligas nacionales. Y luego están esos futbolistas especiales que aparecen cuando el mundo entero está mirando. Haaland pertenece a esta última categoría. La actuación del delantero noruego contra Brasil no fue simplemente un gran partido. Fue una declaración de poder futbolístico. Fue la confirmación de que estamos ante uno de los jugadores más decisivos de esta generación. Mientras millones de personas observaban a una selección brasileña repleta de estrellas, Haaland hizo lo que hacen los grandes depredadores del fútbol. Esperó su momento. Golpeó. Y volvió a golpear. 2 goles. 2 golpes. 2 puñaladas que eliminaron al país con más historia en los mundiales. Y creedme cuando os digo una cosa. Florentino Pérez estaba observando. Porque Florentino siempre ha tenido una obsesión muy concreta. No busca solamente grandes futbolistas. Busca jugadores capaces de soportar el peso de la historia. Futbolistas capaces de asumir la presión mediática más brutal del planeta y convertirla en combustible. Y si alguien ha demostrado eso durante esta Copa del Mundo, ese es Erling Haaland. No estamos hablando únicamente de goles. Estamos hablando de liderazgo. Estamos hablando de personalidad. Estamos hablando de presencia. Estamos hablando de ese tipo de jugador que cuando pisa el césped hace que todos los focos se dirijan automáticamente hacia él. Eso no se compra. Eso no se entrena. Eso se tiene. Y Haaland lo tiene. Ahora bien, algunos dirán que el Real Madrid ya tiene a Mbappé. Que tiene a Vinicius. Que tiene una plantilla espectacular. Que no necesita a otro galáctico. Y precisamente por eso creo que muchos están interpretando mal cómo piensa Florentino Pérez. Florentino nunca ha construido equipos pensando únicamente en las necesidades inmediatas. Florentino construye imperios. Cuando fichó a Zidane no lo hizo porque faltara un mediapunta. Cuando fichó a Cristiano no lo hizo porque el equipo necesitara un extremo. Cuando luchó durante años por Mbappé no lo hizo porque faltara un delantero. Lo hizo porque entendió que existen futbolistas capaces de definir una época. Y creo sinceramente que Florentino considera a Haaland como uno de esos futbolistas. Porque, además, el contexto actual es completamente diferente al de hace algunos años. Recordemos una cosa importante. Cuando Haaland decidió fichar por el Manchester City, el proyecto deportivo inglés era prácticamente perfecto. Pep Guardiola estaba en el banquillo. El equipo dominaba Inglaterra. El club competía cada año por la Champions. Y Haaland encontró exactamente el entorno que necesitaba para convertirse en una superestrella mundial. Pero el fútbol cambia muy rápido. Y hoy, por primera vez desde la llegada del noruego a Inglaterra, empiezan a aparecer señales que podrían modificar completamente el escenario. La primera tiene nombre y apellido. Pep Guardiola. Las informaciones que circulan desde Inglaterra hablan cada vez con más fuerza del posible final de la etapa de Guardiola en el Manchester City. No sabemos cuándo. No sabemos cómo. Pero la sensación de desgaste existe. Y si Pep abandona el club, muchas cosas cambiarán. Porque no debemos olvidar algo fundamental. Haaland no fichó únicamente por el Manchester City. También fichó por Pep Guardiola. Fichó por un proyecto ganador. Fichó por una idea futbolística. Fichó por una estabilidad deportiva. Si una de esas piezas desaparece, el escenario cambia radicalmente. Y precisamente ahí aparece el Real Madrid. Porque, seamos sinceros, ¿qué club podría convencer a Haaland de abandonar el Manchester City? ¿El Paris Saint-Germain? No. ¿El Bayern de Múnich? No. ¿La Premier League? Difícil. La respuesta siempre ha sido la misma. El Real Madrid. El único club capaz de ofrecerle algo que ningún otro equipo puede darle. Historia. Presión. Gloria. Inmortalidad deportiva. Y Florentino Pérez lo sabe. Pero aquí viene la parte más interesante de toda esta historia. Porque si el Real Madrid decide lanzarse definitivamente a por Haaland, necesitará tomar decisiones extremadamente difíciles. Decisiones dolorosas. Decisiones que pueden cambiar el futuro de la plantilla. Y 2 nombres empiezan a aparecer con fuerza en todas las conversaciones. Rodrigo Goes. Eduardo Camavinga. 2 futbolistas extraordinarios.
Dos jugadores muy queridos por el madridismo. Pero también dos activos con un valor de mercado gigantesco. En el caso de Rodrigo, la situación parece cada vez más evidente. El brasileño necesita sentirse protagonista. Necesita liderazgo. Necesita sentirse el centro de un proyecto deportivo. Y la llegada de Mbappé, unida a la consolidación absoluta de Vinicius, ha complicado enormemente su situación dentro del Real Madrid. No porque Rodrigo no tenga calidad. La tiene. Y mucha. Pero porque el fútbol de élite también es cuestión de jerarquías. Y quizás Rodrigo empieza a sentir que necesita construir su propia historia lejos del Santiago Bernabéu. Por otro lado, aparece Eduardo Camavinga. Y aquí, madridistas, debo reconocer que el asunto me produce sentimientos encontrados. Porque Camavinga es uno de esos jugadores que enamoran a cualquier aficionado al fútbol. Su energía, su personalidad, su capacidad para jugar en múltiples posiciones, su competitividad. Todo invita a pensar que estamos ante un futbolista destinado a marcar una época. Sin embargo, también es cierto que el interés de grandes clubes europeos por él es enorme. Y si Florentino necesita generar recursos para hacer posible la llegada de Haaland, Camavinga podría convertirse en una de las claves de toda la operación. Lo más fascinante de todo esto es que, por primera vez en mucho tiempo, la operación Haaland no parece una fantasía imposible. Parece una posibilidad real. Una posibilidad complicada. Una posibilidad costosa. Pero real. Y precisamente por eso quiero preguntaros algo. Si para traer a Erling Haaland fuera necesario vender a Rodrigo y a Camavinga, ¿aceptaríais esa decisión? Escribid vuestra opinión en los comentarios porque quiero leer absolutamente a todo el madridismo. Y si compartís esta pasión por el Real Madrid y disfrutáis de este tipo de análisis, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque lo que vamos a analizar ahora puede explicar por qué Florentino Pérez cree que este es el momento perfecto para intentar el fichaje más importante del fútbol mundial. Ahora debemos hablar de algo todavía más importante. Debemos hablar del momento. Porque en el fútbol no basta con querer fichar a un jugador. Hay que encontrar el instante perfecto. Y tengo la sensación de que Florentino Pérez cree que ese instante perfecto podría llegar dentro de muy pocas semanas, justo después del final de la Copa del Mundo. Porque cuanto más analizamos la situación del Manchester City, más evidente parece que estamos asistiendo al final de una era. No estoy diciendo que el Manchester City vaya a dejar de ser competitivo. Sería absurdo afirmar eso. Estamos hablando de uno de los clubes más poderosos del planeta. Pero sí creo que estamos viendo algo que hace apenas 2 años parecía imposible. Un proyecto que empieza a mostrar síntomas de desgaste. Y en el centro de todo aparece una figura que ha cambiado la historia del fútbol europeo. Pep Guardiola. Madridistas, pensadlo por un momento. Durante años, Haaland ha jugado dentro de un ecosistema construido específicamente para ganar. Un ecosistema diseñado por uno de los entrenadores más importantes de todos los tiempos. Un ecosistema en el que cada movimiento, cada entrenamiento y cada partido estaba orientado a maximizar el rendimiento colectivo e individual. ¿Pero qué sucede cuando el arquitecto abandona la obra? Porque las informaciones que llegan desde Inglaterra son cada vez más insistentes. Se habla de desgaste. Se habla de un final de ciclo. Se habla de la posibilidad de que Guardiola considere que su etapa en el Manchester City está llegando a su conclusión natural. Y, sinceramente, si Pep se marcha, nada volverá a ser igual. No para el club. No para la plantilla. Y especialmente no para Erling Haaland. Porque debemos recordar algo que muchas veces olvidamos. Los grandes futbolistas no toman decisiones únicamente por dinero. Tampoco toman decisiones únicamente por títulos. Los grandes futbolistas toman decisiones por proyectos. Por emociones. Por retos. Y si el proyecto del Manchester City entra en una fase de reconstrucción, ¿qué mayor reto puede existir que convertirse en el próximo gran líder del Real Madrid? Porque el Real Madrid no ofrece solamente un contrato. No ofrece solamente un estadio. No ofrece solamente la posibilidad de ganar títulos. El Real Madrid ofrece eternidad. Eso es lo que Florentino Pérez ha entendido mejor que nadie durante los últimos 25 años. Por eso nunca ha tenido miedo de apostar por jugadores capaces de cambiar la historia. Y aquí es donde la actuación de Haaland en esta Copa del Mundo adquiere una importancia enorme. Porque no estamos hablando simplemente de goles. Estamos hablando de impacto mundial. Estamos hablando de imagen. Estamos hablando de marketing. Estamos hablando de convertirte en el futbolista del que habla el planeta entero. La eliminación de Brasil no fue solamente una victoria deportiva para Noruega. Fue una presentación definitiva de Erling Haaland como líder absoluto del fútbol mundial.
Y Florentino Pérez sabe reconocer estos momentos históricos. Los reconoció con Cristiano Ronaldo. Los reconoció con Zidane. Los reconoció con Mbappé. Y creo sinceramente que está reconociendo exactamente lo mismo con Haaland. Por eso no me sorprendería en absoluto que el Real Madrid estuviera esperando al final del Mundial para lanzar su ofensiva definitiva. Porque hay otro aspecto fundamental en toda esta historia. La financiación. Y aquí es donde aparecen dos nombres que pueden cambiar absolutamente todo. Rodrigo Goes. Eduardo Camavinga. Sé que muchos madridistas no quieren escuchar esto. Sé que muchos aficionados sienten un enorme cariño por ambos futbolistas. Yo también. Pero también debemos ser realistas. El Real Madrid no funciona desde el sentimentalismo. Funciona desde la estrategia. Y si Florentino Pérez considera que Haaland es el futbolista destinado a liderar la próxima década del club, tomará las decisiones necesarias para hacerlo posible. En el caso de Rodrigo, la situación parece cada vez más clara. Estamos hablando de un jugador extraordinario. Un futbolista que ha dado momentos inolvidables al madridismo. Un jugador decisivo en noches europeas históricas. Pero también estamos hablando de un futbolista que, probablemente, siente que ha llegado el momento de convertirse en la referencia absoluta de un proyecto. Y eso, siendo honestos, parece complicado en un equipo donde ya existen figuras como Mbappé y Vinicius. Rodrigo tiene mercado. Muchísimo mercado. La Premier League lo quiere. Grandes clubes europeos lo quieren. Y una posible venta podría generar una cantidad económica gigantesca. Después aparece Eduardo Camavinga. Y aquí la situación es todavía más interesante. Porque sabemos que varios gigantes europeos llevan años siguiendo al francés. Su edad. Su polivalencia. Su capacidad física. Su potencial. Todo convierte a Camavinga en uno de los centrocampistas más valiosos del mundo. Y si el Real Madrid decidiera abrir la puerta a una salida, las ofertas serían inmediatas. Ahora hagamos un ejercicio, madridistas. Imaginemos una venta de Rodrigo por una cifra cercana a los 120 millones de euros. Imaginemos una venta de Camavinga por una cantidad similar. De repente, la operación a Haaland deja de parecer una locura económica. De repente, la operación a Haaland comienza a parecer una operación estratégica. Una operación galáctica. Una operación marca Real Madrid. Porque además existe otro factor que muchas veces olvidamos. El impacto comercial. El impacto mediático. El impacto global. La llegada de Haaland no sería únicamente un fichaje deportivo. Sería un acontecimiento planetario. Sería el evento futbolístico más importante desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Imaginad por un momento las imágenes. El Santiago Bernabéu lleno. Mbappé a un lado. Vinicius al otro. Y Erling Haaland vestido completamente de blanco. No estamos hablando simplemente de un ataque. Estamos hablando de una declaración de poder. Estamos hablando del equipo más mediático del planeta. Estamos hablando de una nueva generación de galácticos. Y aquí debo ser completamente sincero con vosotros. Yo haría esta operación. La haría sin dudar. Sé que algunos pensarán que es demasiado dinero. Sé que algunos pensarán que perder a Rodrigo y a Camavinga sería un sacrificio excesivo. Lo entiendo. Pero también creo que los futbolistas generacionales aparecen muy pocas veces en la historia. Y cuando aparece uno de ellos, el Real Madrid tiene la obligación de intentarlo. Porque eso es el Real Madrid. El Real Madrid nunca espera a que la historia ocurra. El Real Madrid crea la historia. Y si Florentino Pérez cree que Erling Haaland puede convertirse en el próximo gran icono del madridismo, entonces debe hacer todo lo posible para traerlo al Santiago Bernabéu. Porque quizás, dentro de algunos años, miremos atrás y comprendamos que esta Copa del Mundo no fue solamente el torneo en el que Haaland eliminó a Brasil. Quizás fue el torneo en el que Florentino Pérez decidió fichar al próximo gran galáctico. Madridistas, ahora os toca a vosotros. ¿Venderíais a Rodrigo y a Camavinga para traer a Erling Haaland? ¿Creéis que estamos ante el último gran sueño de Florentino Pérez? Os leo absolutamente a todos en los comentarios. Y si queréis conocer todas las novedades sobre esta posible operación histórica, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en pantalla. A la Madrid y nada más.